Bueno, es la posición de los trabajadores. Ayer también en Ampliación de Noticias escuchábamos la posición de los empresarios. Ellos tampoco estaban muy contentos con la propuesta que se había aprobado el día sábado en la Comisión de Economía del Congreso, que implicaba un incremento del 20% a la remuneración mínima vital de 930 soles. Vamos a conversar en este momento con el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, para el análisis respectivo. Señor Segura, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Gracias por la llamada. Bueno, ya teníamos un texto, entendíamos, consensuado, el aprobado el día sábado en la Comisión de Economía, que recogía básicamente varios aportes del propio Ejecutivo. Esto se estuvo debatiendo durante el día, no hay acuerdo y ahora se va a plantear un nuevo texto, otras modificaciones. Antes de entrar al detalle, ¿cuál sería el análisis general de lo que está pasando en este momento en el sector agroindustrial? Bueno, que es una situación de, lamentablemente, absoluta inestabilidad, ¿no? Que se genera en realidad cuando el Congreso, con la anuencia del Ejecutivo, deroga un régimen sin tener el análisis correspondiente de cuál era la situación real y cuál era la alternativa. Entonces ahora, como bien señala el Ministro de Economía, el mejor escenario va a ser alguno en el cual ninguna de las partes quede contenta, ¿no? Porque, y ahí estoy totalmente de acuerdo con él, si alguna de las partes queda contenta es que tenemos un tremendo problema. Si los empresarios quedan contentos es porque no se satisfizo ninguno de los reclamos de los trabajadores. Si los trabajadores quedan contentos es porque probablemente va a destruir empleo formal, olvídate de crear más empleo formal y va a haber más abusos. Y el Estado definitivamente, que es la tercera parte, no va a quedar muy contenta porque una manera en que a veces se logra tratar de cerrar esa brecha es a través de que el Estado contribuya a recursos de alguna u otra manera, ¿no? Entonces es una situación a la cual lamentablemente no hemos debido llegar, pero ya estamos ahí. Ahora, preocupa que nuevamente estén reabriendo ese dictamen, porque como dijo el ministro en la mañana, y estoy totalmente de acuerdo, yo también tengo observaciones a varios temas de ese dictamen, pero probablemente si lo abren terminen inclusive haciendo más cambios que afecten a los propios trabajadores, pero además la viabilidad de empresas del sector, ¿no? Ahora, ya la propuesta aprobada en la Comisión de Economía, que no sabemos si se va a mantener o no, que iba a una remuneración mínima como la que existe en el régimen general de 930 soles, más un bono no remunerativo denominado beta de 20% adicional justo de esa remuneración mínima, ¿era viable? ¿Era algo sostenible? Porque escuchábamos también a los empresarios decir que esto era demasiado, que ellos lo que podían ceder era un 15% de incremento. Mira, lamentablemente no ha habido el tiempo suficiente de análisis como para poder hacer, digamos, una aseveración con cierto grado de, digamos, de asertividad, ¿no? Lo que sí es cierto es que las empresas agroindustriales, un componente importante, aproximadamente la mitad, quizás un poco más de sus costos de ventas son planilla. Entonces, cuando tú incrementas la planilla, el impacto es directo. Y los márgenes de utilidades, contrario a lo que muchos creen de las empresas agroexportadoras, no son altos. Son de un dígito alto o de 2 dígitos bajos, 10, 12, una cuestión por el estilo. Eso como retorno al capital, eso es un tema muy financiero, es bajo para un sector de alto riesgo. Entonces, acá lo que estamos arriesgando, si es que se sube sin tener realmente claridad sobre el impacto sobre la viabilidad financiera de las empresas, podemos comprometer el crecimiento del sector, la inversión futura y obviamente el empleo, ¿no? Entonces es complicado. Te diría que difícilmente, si extrapolamos de otros sectores de la economía, la RMB en el Perú, yo sé que es difícil a veces racionalizar que 930 soles sea muy alto, pero por alguna razón no es solo un tema de fiscalización. Las 3/4 partes de los peruanos trabajan en el sector informal y, digamos, cerca de la mitad está subempleada. Estamos hablando de cifras inclusive pre-COVID, ¿de acuerdo? Ahora es peor inclusive. ¿Eso qué significa? Que el producto, la productividad del trabajo no cubre, no digo en todos los casos, puede haber casos en que hay abusos, ciertamente, explotación, pero no cubre, sobre todo en mano de obra no calificada, no cubre la productividad del trabajo. Entonces estamos arriesgando
que haya un descalce más grande y se genera un descalce en el sector agrario, ¿no? He escuchado parte de los pedidos, hay varios temas legales, inclusive no solo económicos. La RMB es una en el Perú, hay procedimientos para establecerla, es alta comparado con digamos, el nivel de productividad en el país. Entonces, de nuevo, acá lamentablemente se han lanzado cifras, se han tomado decisiones sin tener realmente un análisis claro de cuál es la situación, ¿no? Y eso es lo que más preocupa. Fiscalización, más fiscalización, evidentemente, dado los reclamos de los trabajadores, y lo que ocurre en otros regímenes generales será necesario, pero nos hemos metido literalmente en camisa de 11 varas, ¿no? Ahora, es un sector, señor Segura, que necesita remuneraciones, digamos, relativamente bajas para ser viable, para ser rentable. Mira, lo que pasa es que bajo básicamente es un concepto que tiene algún tipo de subjetividad. ¿Qué cosa es bajo? La remuneración, o sea, 3/4 partes de los trabajadores del Perú, no el sector agrario, los trabajadores del Perú son informales. Cerca de la mitad son subempleados, significa que no llegan, en su gran mayoría no llegan ni siquiera a tener los ingresos para cubrir la canasta básica. Entonces hay muchísimos trabajadores en múltiples sectores que no tienen ni esos ingresos, pero sobre todo esa carga de derechos sociales, de beneficios, porque recordemos que los trabajadores del régimen agrario ya tienen los beneficios del régimen general, algo que muy pocos peruanos tienen. Entonces, no hay que ver solamente el vaso medio vacío, también hay que ver lo que ya se había logrado y lo que se había avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, es una situación realmente lamentable, lo que está ocurriendo ahorita, pero hay que tener noción de que en el Perú la remuneración no baja por una razón, ¿no? La mayor parte del trabajo en el campo es trabajo además no remunerado, digamos, mano de obra no calificada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la alternativa de esta mano de obra? Entonces hay que tener también las cosas en perspectiva. El sector agroexportador, sobre todo las grandes empresas agroexportadoras, han sido un vehículo de formalización e idealmente deberían ir subiendo, ¿no? Subiendo las remuneraciones y alejándose de la RMB. Y la otra gran tarea pendiente es cómo incorporar los otros grandes bloques de trabajadores del campo que están en la absoluta informalidad. Cifras oficiales del INEI, en el sector rural, 96% de los trabajadores son informales. Sí. Cifras comparativas internacionales del sector rural en agro, el 98% son informales. Esa es la realidad, y es una realidad que responde a esas condiciones productivas, digamos, ¿no? Para terminar, quiero un comentario sobre ya las modificaciones en aspectos tributarios, que incluso el ministro Mendoza las comentó en la mañana y las ha vuelto a reiterar en su cuenta de Twitter, hablando de un impuesto a la renta de 10% para las empresas pequeñas, advirtiendo que esto podría generar incluso que las propias empresas busquen hacerse más pequeñitas, dividirse para pagar menos impuestos, e incluso que el Estado termine asumiendo el bono adicional para los trabajadores a través de créditos tributarios. Sí, no, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Está comprobado internacionalmente y ciertamente tenemos varios regímenes tributarios en Perú que favorecen la atomización de las unidades productivas, ¿no?, de las empresas. Es muy difícil, pese a que está diagnosticado, es muy difícil retirarlos cuando ya existen, ¿de acuerdo? Pero son nocivos. Entonces, a razón de que no entiendo, quieren ahora introducir uno nuevo en el sector agrario. Si lo que deciden, y creo que es pertinente, ir retirando estos beneficios tributarios, deberían ir retirándose en cierto calendario para todos, ¿de acuerdo? No para unos sí y otros no. Más bien lo que deberían pensar es en otros sectores que están colgados en esta ley, sector forestal, sector acuícola, que son sectores más nacientes, más embrionarios, que sí podrían necesitar más apoyo del Estado, sobre todo por las condiciones en las que operan, particularmente forestal, por ejemplo. Entonces creo que la discusión se está yendo por otro lado. Tamaño de empresa no deberían de discriminar en la parte tributaria, ¿no? Este es un sector, y con esto termino, señor Segura, que pese a todo seguía creciendo, ¿no? Pese a todo continuaba empleando trabajadores formales. ¿Cuáles son las perspectivas del sector agroexportador, del sector agroindustrial en el 2021? ¿Y cuánto va a depender de lo que se apruebe el día de hoy o el día de mañana? Muchísimo, ¿no?
digamos, ahorita están hablando de un 20% de incremento, un bono no remunerativo para que no le genere todo el arrastre de cargas a la empresa. Eso tiene una razón legal también. Pues no puedes crear RMBs diferenciadas porque son temas que podrían tener aristas constitucionales o mejor dicho inconstitucionales. Sí. Eso ya lo dejo a los abogados, pero sí complica y es distorsionante. Entonces están tratando de salvar un poquito por ahí la forma, digamos, ¿no? Si bien no el fondo, la forma, ¿no? Empresas dicen que 15% en el promedio es lo máximo que pueden asumir. Quién sabe, en todo caso 20%, digamos, no está tan alejado, pero puede poner en problema algunas, pidiendo un incremento sustancialmente mayor los trabajadores. Creo que ahí no hay que hacer mucho análisis, ahí matas el sector, ¿no? Entonces, yo creo que en lo que se está ahora en el dictamen, lo que está en este momento, creo, mi impresión de lo que he visto en cifras, pero nuevamente, no ha sido muy poco tiempo para hacer un análisis profundo, creo que va a poner en problemas la dinámica futura del sector. Creo que va a haber menos inversión, menos crecimiento, menos generación de empleo formal. Ciertamente puede haber algo que era así de generación de informalidad, pero eso habrá que verlo. Pero si en estas discusiones que tienen ahora en la tarde comienzan a jalar la valla, digamos, más arriba, con seguridad el daño va a ser más profundo, ¿no? Y nuevamente, la pregunta que yo haría y que los congresistas debían hacerse es ¿qué sectores generadores de empleo formal han existido en el Perú en los últimos años? Y trabajadores que tienen empleo formal y en régimen general, ¿qué porcentaje son en la economía cuando queremos hablar de que son trabajadores explotados? Fiscalización es una cosa y otra cosa es descontextualizar digamos, la discusión en un país como el Perú, porque ciertamente no somos Suiza, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, señor Segura, por estas luces y estas advertencias, sobre todo. Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas. Así que ustedes lo han escuchado, ¿eh? Lo que se decida el día de hoy o el día de mañana, porque la legislatura es hasta el 29 de diciembre, va a tener un impacto significativo en lo que pasa en el sector agroindustrial y con los trabajadores de este sector en el 2021 y en los próximos años también. Hacemos una pausa, no se vayan, venimos con más en Economía para Todos.